pero esta es una propuesta un poco fuera de sus líneas tradicionales, digamos. Entonces, ya que estamos todos aquí, demos comienzo. Me da muchísimo gusto que nos acompañen y que deseo que sea un diálogo, una conversación muy justa. Muchas gracias a ustedes por aceptar mi invitación. Bueno, pues adelante, Manuel. Yo creo que tu story, la presencia y luego comenzamos. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Instituto Mora y a Laura Muñoz por extenderme una invitación para compartir algunas de las investigaciones que he conducido en el Smithsonian, en la institución del Smithsonian, en el National Museum of American History. Mi posición en la Smithsonian es curador en la división de estudio historia militar y sociedad. Esta reflexión que estoy haciendo, quiero compartir con ustedes, es un trabajo de investigación que comencé en marzo. Yo pensaba que tenía el asunto del archivo, lo reflexionaba en torno a un comentario de un amigo que estábamos hablando de estos temas y me mencionaba, tú no sabes las cosas que se pueden hacer con una caja llena de documentos. Y lo menciono sin caer en el fetichismo del documento, que ese es otro detalle, porque hay una y mil maneras de hacer historia, ¿no? Pero tengo que concederle a este amigo que tenía razón, ¿no? Usualmente yo paro en los archivos del Smithsonian, el museo tiene un archivo, y que como que no queda caso, después empiezo a mirar los índices y me topo con una caja llena de libros de retazos de soldados que estuvieron en la intervención de Pancho Villa en Columbus. Por muchos meses le estuve dando vuelta al asunto de cómo yo podía reflexionar esto. Y se me ocurrió que a veces en las investigaciones, y en este tipo de investigación cuando estás rompiendo terreno, a veces la mejor opción es lanzarse, calcular las consecuencias, y ahí es que entró Laura en acción. Mira, por favor, ¿sería posible que haga esta charla para forzarme a reflexionar sobre esto? Y pienso que el resultado de ese proceso es, ¿no?, este trabajo que está en progreso. Es un trabajo que tiene varias posibilidades de investigación y que quiero compartir con ustedes porque me parece que es un público que está relacionado y ha trabajado el tema o lo ha reflexionado o ha estado expuesto a él, y me parece que sus comentarios podrían ser súper valiosos para poder observar otros ángulos de lo que pudiera ser la impresión de esta investigación. Así que, habiendo dicho eso, yo la titulé esta investigación Historia, Memoria y Olvido en el libro de los retazos. Las representaciones de la intervención villista en Columbus, Nuevo México, marzo de 1916. Comienzo con una breve reflexión de algunos fragmentos documentales que me he encontrado a partir de la investigación. La documentación primaria existente sobre la incursión de Pancho Villa al pueblo de Columbus, Nuevo México, es abundante. El periódico Deming Graphic, en su edición del 17 de marzo de 1916, ofrecía una apresurada biografía del atacante. Y cito: para muchos, Pancho Villa fue el Robin Hood de México, robando de los ricos y dando a los pobres. Para otros, fue un sangriento carnicero, comprometido con el asesinato, la violación y el incendio de propiedades. Durante la Revolución, ofreció sus servicios a Francisco Madero, donde sus dotes de líder le permitieron escalar en el ejército hasta el rango de general. Luego del asesinato de Madero, le declaró la guerra al gobierno dirigido por el general Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Fue el líder de la legendaria División del Norte.
cuyo grito de guerra, viva Villa, iba muchas veces acompañado al ritmo de la cucaracha. Además de los reportajes periodísticos, existen una cantidad considerable de testimonios. Tal es el caso de William Atkins, recluta y miembro de la banda del 13º de Caballería del Ejército de los Estados Unidos, donde se desempeñaba como clarinista. Días antes de la incursión de Columbus, Atkins narraba lo que era la cotidianidad del compartir aquel espacio desértico con las tropas villistas. Cito: el campamento de Pancho Villa se encontraba tan cerca del poblado de Las Palomas que nosotros, los soldados del 13º de Caballería, solíamos jugar a los dados con los hombres de Pancho, apostando cigarrillos americanos. Pancho imprimía su propio dinero: 1 peso, 2 pesos, 5 pesos y 20 pesos. Solíamos darle 5 paquetes de cigarrillos por un conjunto de aquellos billetes de diferentes denominaciones y enviárselos a nuestras novias en los Estados Unidos. La movilización para la Primera Guerra Mundial comenzó en Columbus, Nuevo México. La excusa fue Pancho Villa. En la edición de mayo del 31 de mayo de 1981, la revista Significa publicó el artículo Protagonista Pancho Villa, donde el periodista Irwin Wallace explicaba cómo el director Raoul Walsh tuvo que negociar la ejecución de prisioneros luego de la batalla de Ojinaga. Según Walsh, Villa tenía la costumbre de ejecutar sus prisioneros muy temprano en la mañana, lo cual significaba un problema para los camarógrafos de esa época, ya que las tecnologías fílmicas no permitían filmar con poca luz. Walsh resolvió tal dilema convenciendo al general que las pospusiera hasta las 7 o 8 de la mañana, horas óptimas que propiciaban las condiciones de filmación de tales escenas. Según Walsh, Villa aceptó la petición y acto seguido el director de la película apostó a sus camarógrafos para filmar cómo estos individuos eran alineados contra una pared para ser fusilados. Las disímiles narrativas mencionadas anteriormente son parte de los más de 60 recortes de periódicos y revistas, libros académicos e imágenes que forman parte del scrapbook o libro de retazos de la colección documental titulada Guide to the Mexican Borders Veterans Incorporated and Auxiliary Scrapbooks, localizada en los archivos del National Museum of American History del Smithsonian Institution en Washington, D.C. Esta colección, adquirida por el Smithsonian en el 1986, comprende 5 scrapbooks y libros de retazos. Voy a utilizar el concepto de scrapbook y libro de retazos indiscriminadamente. Una cosa, ¿no? Me estoy refiriendo al mismo concepto, ¿no? Al mismo material. Para estar claro, porque voy a estar intercalándolo en la presentación. Ese es el scrapbook. Y este es el coronel Tinster. Les voy a hablar de él en breve. Esta colección, adquirida por el Smithsonian en 1986, comprende 5 scrapbooks o libros de retazos que pertenecieron a la Mexican Borders Veterans Incorporated, asociación civil fundada en el 1929 por Clarice Blossom de Independence, Missouri, y excombatiente de los choques fronterizos entre los Estados Unidos y México. La Asociación de los Veteranos de la Frontera Mexicana, que sería la traducción, agrupaba a los combatientes estadounidenses que participaron en la defensa de Columbus de la incursión villista del 16 y posteriormente de la expedición punitiva para capturar a Villa, comandada por el general John Pershing entre mayo 9 de 1916 y abril de 1917. Por décadas, el objetivo principal de la asociación estuvo centrado en cabildear ante el gobierno federal y la Administración de Veteranos de los Estados Unidos el reconocimiento de los excombatientes de la frontera mexicana como veteranos bona fide a ser elegibles para recibir pensión y otros beneficios. Finalmente, a principios de la década de 1970, los veteranos del conflicto fronterizo se les otorgó pensión y derecho a servicios médicos por servicios rendidos 56 años antes. La figura de
que vamos a discutir ahora, del coronel Tyson, es importante en el sentido de que él se convierte en el historiador de esa organización. Después de su misión fronteriza con México, fue llamado a armas en la Primera Guerra Mundial, se comisionó como segundo teniente del ejército de los Estados Unidos y participó también en la Segunda Guerra Mundial, retirándose como teniente coronel. El scrapbook o libro de retazos es un texto armado a la usanza de los cuadernos fotográficos familiares. Es una modalidad narrativa que ha sido adoptada por el personal militar estadounidense y sus familias a partir de la Guerra Civil y que se ha extendido a otros conflictos que incluyen Filipinas, la Guerra Hispanoamericana, Primera y Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. En una parte, los archivos del Smithsonian, particularmente la cultura material que nosotros manejamos en mi división, está llena de estos scrapbooks. O sea que hay una tradición en los Estados Unidos, particularmente en la milicia, de establecer arcos narrativos a partir de experiencias aleatorias de estos veteranos y cómo las familias la organizan dentro de sus propios registros de memoria. ¿Okay? Estos son un ejemplo de una multiplicidad de scrapbooks que yo recibo también semanalmente de personas que donan el Smithsonian, lo cual para mí es una novedad en términos de la mirada archivística, ¿no? En su modalidad militar, el scrapbook contiene fotos, revistas, documentos oficiales y cartas a familiares y amigos en todas instancias de cultura material. Estas fuentes se convierten en retazos, fragmentos de un pasado seleccionados y organizados aleatoriamente a partir de la memoria del soldado que ha sido testigo y actor de la experiencia bélica. De los 5 scrapbooks que resaltaron a mi vista, el que estaba dedicado al teniente coronel Moses Thisted, 1896, falleció en 1984, me llamó la atención. Thisted participó directamente en los eventos acontecidos en el pueblo de Columbus en el 1916, como recluta encargado de las mulas que proveían apoyo logístico a las operaciones del 13º de Caballería del Ejército de los Estados Unidos, destacado en Columbus. Luego de su servicio en los conflictos fronterizos con México, Thisted se integró a la Guardia Nacional de Wisconsin, donde se comisionó como segundo teniente al comienzo de la Primera Guerra Mundial, lo cual dio inicio a una carrera militar distinguida que se extendió hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego de su retiro, Thisted se convirtió en el historiador oficial de la Mexican Border Association Incorporated. En el 1983, un año previo a su muerte, la Asociación de Veteranos de la Frontera con México le obsequió en ocasión de su retiro un libro de retazos integrado por 62 ítems que incluyen extractos de textos académicos, caricaturas, fotografías, informes y una cantidad variada de revistas y artículos periodísticos que comprenden un arco cronológico que discurre entre 1916 y el 1983. La temática contenida en esta diversidad de fuentes gira en torno al ataque a Columbus y cómo era de esperar a la figura de Pancho Villa. Resulta curioso que una cantidad de los documentos del libro de los retazos llevan impreso el sello de Thisted como historiador de la asociación. Tal detalle sugiere que los miembros de la asociación que ensamblaron el texto siguieron un estricto orden cronológico a partir de la documentación compilada por el mismo Thisted a lo largo de 6 décadas. Así, el scrapbook ofrece un interesante recorrido a las diversas representaciones y miradas de veteranos, testigos, académicos, periodistas y público en general sobre los eventos que se suscitaron en Columbus en marzo de 1916. El scrapbook, dedicado al teniente coronel Thisted, levanta una serie de posibilidades de reflexión e interrogantes vinculadas al quehacer histórico y la representación narrativa de eventos pretéritos. Valdría la pena preguntarse, ¿cuál es la historia que la Asociación de Veteranos de la Frontera Mexicana quiere contar? ¿Qué metodologías y/o acercamientos son empleados por los veteranos del conflicto de Columbus para establecer una coherencia narrativa al pensar y posteriormente armar el libro de los retazos?
Son estos acercamientos y metodologías disímiles a los empleados por la historiografía tradicional al relatar los sucesos acontecidos de Columbus aquella madrugada del 8 de marzo de 1916. Refleja el libro de los retazos tensiones entre la memoria, el testigo y la disciplina de la historia. Este trabajo en progreso propone una reflexión sobre tal planteamiento. La incursión villista a territorio de los Estados Unidos ha sido quizás uno de los temas más discutidos en la historiografía estadounidense y mexicana a lo largo del siglo XX. El relato estándar de los acontecimientos indica que fuerzas mexicanas al mando de Pancho Villa incursionaron en el pueblo fronterizo de Columbus, Nuevo México, la madrugada del 9 de marzo de 1916. Durante estos sucesos, las tropas villistas emprendieron el saqueo del pueblo ante la mirada atónica de la población civil. Un destacamento del 13º de Caballería de los Estados Unidos enfrentó a los incursionistas, obligándolos a retirarse del área en horas tempranas de la mañana. La incursión villista dejó un saldo, y estos números en diferentes fuentes, estos números bailan. No hay como que la contabilidad de las víctimas fluctúa. Esto es solamente un acercamiento, una especie de average entre los documentos que yo encontré, ¿no? La incursión villista deja un saldo de entre 90 a 170 tropas incursionistas, 11 soldados estadounidenses y 7 u 8 civiles muertos en acción. Aunque los números varían. Por décadas, los historiadores han debatido las motivaciones de Villa para atacar a Columbus. Venganza por la autorización de la administración de Wilson al transporte de tropas carrancistas a través de Nogales, Arizona, para impedir un ataque de Villa. La supuesta participación de Villa en un complot alemán para que los Estados Unidos le declararan la guerra a México con el fin de dilatar la intervención de este país en la Primera Guerra Mundial, o como sugiere el historiador Frederick Katz, la eficacia de Villa de que Carranza estuviera en conversaciones con el gobierno de Wilson en menoscabo de la soberanía mexicana. Este es el contexto histórico que sirve de trasfondo a las representaciones del scrapbook obsequiado al coronel Thyssen, que enmarca las siguientes representaciones de Villa a lo largo de 6 décadas. Evidentemente, yo no voy a discutir los 62 ítems del scrapbook porque la vida sigue, ¿no? Pero voy a discutir 5 de ellos como preámbulo para que ustedes tengan un taste del material que hay contenido en ese libro. Y aparte voy a ofrecer solamente unas imágenes para que ustedes puedan, aparte de las que voy a discutir, ponderar la diversidad de temas que hay contenidos dentro de ese texto. ¿Okay? John Reed, Insurgent Mexico, 1914. En el capítulo 3, titulado Un peón de la política, en el libro Insurgent Mexico, publicado en 1914 y escrito por el periodista John Reed, el autor narra, entre una mezcla de admiración y terror, la gestión de Villa como gobernador de Chihuahua, en ocasión de atender las súplicas de los cónsules extranjeros que vivían en el estado para recibir protección ante las incursiones de las tropas federales en sus propiedades. En el caso de los cónsules españoles, la contestación de Villa a sus reclamos fue atendida con contundencia y prontitud. Díganles, cito, a los españoles que tienen que empacar para irse del Estado. Cualquier español que sea capturado dentro de los límites del Estado será escoltado a la pared más cercana para ser fusilado. Cierro cita. Ante la mirada atónica de los españoles, el cónsul estadounidense increpó a Villa, advirtiéndole de las consecuencias diplomáticas de tal acción. La contestación de Villa fue inmediata. Señor cónsul, nosotros los mexicanos hemos tenido 300 años de españoles. No han cambiado su manera de actuar desde los conquistadores. Ellos destruyeron el imperio de los indios y los esclavizaron. Nosotros no les pedimos que mezclaran su sangre con la nuestra. 2 veces los hemos sacado de México y los dejamos volver con los mismos derechos que los mexicanos y usaron esos derechos para robarnos la tierra, hacernos sus esclavos y tomar las armas en contra de la causa de la libertad. Ellos apoyaron a Porfirio Díaz
y participaron perniciosamente en sus políticas. Fueron los españoles los que conspiraron para colocar a Huerta en el Palacio Presidencial. Cuando Madero fue asesinado, organizaron banquetes en cada estado de la República festejando la ocasión. Nos obligaron a creer en la mayor superstición creada en la historia de la humanidad, que es la Iglesia Católica. Por eso nada más los deberíamos matar a todos. Considero que hemos sido generosos con ellos. Cierro sí. Ese es López Obrador. Doña Beatriz. La figura magnánima de Villa, representada por Ruiz, 2 años antes se transformó dramáticamente ante los eventos ocurridos en Columbus, el 10 de marzo de 1916. Y yo, como historiador, yo no soy fanático de líneas cronológicas duras, pero el hecho de que haya una línea cronológica en ese scrapbook es un discurso en sí mismo. Y he tratado de mantener esa línea en la explicación. Esto no quiere decir que en trabajos posteriores, en términos metodológicos, yo recurra a asuntos más temáticos, ¿no? Que eso es lo que parte de este ejercicio de redactar este escrito, ¿no? El 10 de marzo del 16. El 10 de marzo del 16, el periódico de Dealing Graphic, de nuevo, publica en primera plana el siguiente titular: Villa Attacks, Columbus, New Mexico. En el mismo se relatan los sucesos acontecidos en Columbus, haciendo un detallado desglose de las víctimas y los estragos que sufrió la población durante la escaramuza. Párrafos más tarde, una sección del artículo describe en detalle la gesta épica de los defensores del pueblo. Y cito: los soldados del 13º de Caballería del Ejército sabían, sin embargo, que la batalla sería una de mano a mano con el enemigo y al primer atisbo de sangre se comprometerían a participar activamente en la batalla. En ningún momento dudaron o desfallecieron, y es así, por su determinada resistencia y gran coraje, que la villa de Columbus y sus habitantes le deben su existencia. En ningún momento, voy a retomar esto un poquito aquí, junto a la detallada descripción de la gesta heroica de los soldados de la caballería, el autor del artículo periodístico no desaprovechó la oportunidad para concluir una imagen de Villa que contrastara dramáticamente con la de los soldados. Y cito: los oficiales del 13º de Caballería aseguran que Villa intentaba que toda mujer, hombre y niño en Columbus fueran asesinados, los bancos y tiendas saqueados, y los soldados y sus caballos masacrados. Pancho Villa escapó solamente con una minúscula parte de este botín, y sus pérdidas lo harán considerar en el futuro atentar en contra de un pueblo con guarnición militar. Básicamente esto es una imagen épica de Villa, de contraste, no de figura del enemigo, y esto lo vamos a encontrar a lo largo de todo el texto. Pero es bien críptica esa representación. Una vez es conciliatoria a favor de Villa por las víctimas, y otra vez los mismos soldados a favor de Villa y tratando de reivindicar la figura de Villa. O sea, que el asunto del testigo y el testimonio varía mucho en la mirada documental en la cual está articulada este texto. Eso quizás es una de las reflexiones finales, ¿no? A las cuales he podido llegar aquí, ¿no? Las descripciones periodísticas de los sucesos de Columbus, junto a las miradas binarias de héroes y antihéroes, narradas por la prensa, dan paso a relatos de carácter más personal. En 1984, el coronel Frank Tompkins publicó sus memorias sobre el incidente villista en el libro Chasing War: The Story Behind the Story of Pershing Expedition to Mexico. Al igual que otras narrativas militares en torno al ataque de Columbus, Chasing Villa provee una descripción bastante detallada del paisaje urbano que albergaba a las tropas del 13º de Caballería y de las tácticas
sobre el terreno ejecutadas tanto por tropas pillistas como estadounidenses durante el ataque a este lugar y posterior al ataque. Sin embargo, la narrativa del coronel Tompkins dedica varias páginas de su capítulo en narrar el testimonio de John P. Lucas, comandante de la sección de ametralladora del 13º de Caballería y veterano de la Guerra de Filipinas. O sea, este es un testimonio dentro del testimonio de un oficial del ejército que está escribiendo ex post facto del evento. El testimonio de Lucas, que es invocado por Tompkins en su texto, arroja una interesante mirada de los predios de Columbus y la percepción del soldado sobre los atacantes mexicanos. Su descripción de Columbus no refleja un amor profundo por los predios. Y cito, estoy citando a Lucas. El pueblo de Columbus, visto a las 4 de la madrugada, no presenta una apariencia atractiva. Esa impresión no mejora sustancialmente a plena luz del día. Un conjunto de casas de adobe, un hotel, unas cuantas tiendas, las calles enterradas en arena hasta las rodillas, combinadas con los cactus y las serpientes de cascabel del desierto, son suficientes para presentar un panorama horrible ante los ojos de alguien como yo, que pasé 3 años en contacto con los colores vívidos y la exótica atmósfera de las Filipinas. Ciertamente, el amor entrañable que el teniente Lucas sentía por el poblado de Columbus se entendía en su descripción de los combatientes mexicanos. Este es un veterano que estuvo en una de las guerras más cruentas del ejército de los Estados Unidos en 1899 en Filipinas. Este era un veterano y antes de eso había estado en la caballería americana con los indios. Este es un militar de carrera. ¿Sí? Durante los puntos culminantes de la batalla, el teniente Lucas se refería a las tropas pillistas como greasers, un epíteto despectivo y altamente racial que todavía existe. La idea en aras de proteger a los habitantes de Columbus. El epíteto era repetido una y otra vez al momento de convertirlos en blancos a ser destruidos en medio de la penumbra de la madrugada, al ocupar y saquear las casas del pueblo o al quemar sus cuerpos en una fosa común con querosene luego de concluido el combate. O sea, toda esta mirada, ¿no? de la degradación del combatiente enemigo, ¿no? Con una carga evidentemente de una mirada obtusa en términos raciales, ¿no? Lucas tampoco desperdició la oportunidad de degradar las destrezas militares de los atacantes villistas. Y citaba, los mexicanos tenían muy pocas destrezas al disparar. Uno de ellos me disparó con un rifle mientras me dirigía a la caseta del guardia. Su disparo falló, a pesar de que se encontraba cerca de mí, lo cual facilitó que lo matara rápidamente con mi revólver, a pesar de que jamás me considero un buen tirador de esta arma. El relato del coronel Frank Tompkins se vale de la narración de Lucas para apuntalar la heroicidad del 13º de Caballería al enfrentar a Villa. No desde el registro del perpetrador víctima descrito en los periódicos, sino desde la poca destreza militar mostrada por el enemigo. Pero también adjudica el relato de Lucas como testigo un rango de veracidad sobre los acontecimientos de aquella fatídica noche. Y estoy citando ahora al autor del artículo. Los sucesos acontecidos en esta batalla están consignados en los reportes oficiales de los que participaron en la misma. He citado solamente algunos fragmentos de estos reportes, advirtiendo que están escritos en formato militar y muchas veces obvian los numerosos actos heroicos de nuestras tropas. Pero los lectores que conocen las verdaderas vicisitudes que dan origen a estos sucesos pueden leerlas entre líneas y sorprenderse ante la espléndida respuesta de un pequeño grupo de la caballería del ejército de los Estados Unidos ante el reto proveniente del León del Norte. Entonces, hay una mirada de Villa, de Tompkins, que es fluida. Está el término greaser, por un lado, pero está también la figura heroica de Villa, ¿no? Como un enemigo formidable. O
sea que hay una especie de digresión entre las tropas de a pie y la oficialidad. Y siendo él un militar, esa mirada, porque es la mirada del militar la que está analizando el evento. Claro, ese evento está amarrado a una instancia en la cual él quiere rescatar la heroicidad de los eventos, ¿no? Está matizada por eso. La lectura del scrapbook devela que el testimonio de los militares se alterna con el de los civiles que vivían en Columbus durante el ataque. En algunos casos, el testimonio de los civiles, además de recabar sobre la violencia del evento, cuestionan cuál serían las verdaderas intenciones de Villa al atacar a Columbus. En diciembre de 1950, llevamos por la mitad del siglo de estas discusiones sobre Villa, el doctor Roy E. Stevenson publicaba en el New Mexico Magazine los pormenores de una visita al pueblo de Columbus. Stevenson había trabajado en Columbus como maestro desde 1915, donde residía con su esposa. En la víspera del ataque, Stevenson describía una noche normal en Columbus, donde su esposa asistió a una reunión de catequesis en la iglesia local y él se había retirado temprano de sus deberes para descansar. Este escenario cotidiano cambió abruptamente a las 4 de la mañana del 9 de marzo, cuando estando en la cama con su mujer comenzó a escuchar disparos de escopeta. Su primera intención fue encender las luces las luces del lugar, de lo cual desistió inmediatamente al escuchar los disparos fuera de su casa, y durante las 3 horas el único sonido que escuchaba era el de las balas que impactaban su hogar junto a los gritos de Viva Villa, Viva México y Muerta a los gringos. El escenario de muerte y destrucción descrito por Stevenson es vívido al otro día del ataque, ¿no? Encontramos el cuerpo de nuestro buen amigo C.C. Miller, el farmacéutico, tirado al frente de la puerta de su farmacia ante lo que aparenta ser un intento obviamente fallido de proteger su propiedad. Mr. Miller había llegado al pueblo para recuperarse de un episodio de tuberculosis, tenía un rebaño de cabras y logró recuperarse de su condición reanudando sus labores como farmacéutico. Esta es una narrativa que obviamente adjudica a la disrupción de la vida cotidiana de los habitantes civiles de Columbus. Y está descrita de manera bien vívida. Stevenson cuenta también el destino que corrió la familia Moore. Y cito: los Moore tenían una modesta pero hermosa casa a milla y media del pueblo, muy cerca de la frontera. Durante su retirada, los bandidos se detuvieron en esa feliz casa, trayendo consigo muerte y destrucción. A Mr. Moore lo mataron de un disparo mientras su esposo observaba. La señora Moore trató de huir, pero le dispararon en una cadera. Mi esposa y yo la llevamos al día siguiente al Hotel View en El Paso para su recuperación. Muchos villistas estaban tirados en las calles del pueblo. Muchos eran niños de 14 y 18. Algunos agonizaban y yacían muertos, y otros habían sacado crucifijos de sus bolsillos y se los habían colocado en el pecho. Cierro cita. Stevenson concluye que las razones para el ataque villista de Columbus eran insatisfactorias, a pesar de que las teorías y conjeturas abundaban. Para Stevenson, Villa no intentaba una masacre a pesar de haber tenido amplia oportunidad para hacerlo. Sostiene el médico que a pesar de los horribles actos de violencia que se dieron allí, parecería ser que los bandidos mostraron cierta aversión a masacrar a todos los habitantes del pueblo. Y esto hace un poco de sentido en otra noticia que vamos a discutir más adelante. 3/4 partes de la población pudieron ser asesinadas tan fácil como los 18 estadounidenses que murieron. Es probable que las órdenes de Villa hayan sido perdonar la vida de los civiles, y a pesar de ello, a algunos miembros de la banda las cosas se les fueron de la mano. Por otro lado, las órdenes de Villa pudieron haber sido de asesinar a todos sin piedad, y sus hombres mostraron un corazón más blando que su líder a la hora de masacrar a todos los habitantes de Columbus. Otra posibilidad pudo haber sido que las motivaciones de la incursión fueran únicamente inducidas por el saqueo. 34 años han transcurrido desde aquella fatídica noche de destrucción y terror, y todavía las causas de la incursión quedan como un misterio insoluto.
Y esta es la voz de un testigo que observó, ¿no?, los amigos íntimos muertos del pueblo. O sea, hay una especie de mirada, como que hay una puerta de duda sobre la motivación, ¿no? Entonces, traigo esta colación en el sentido de hacer una especie de cartografía de la diversidad de la narrativa del testigo. Y prosigue. Esta ambigüedad ante los motivos de Villa al atacar a Columbus es a veces complementada por la admiración de las tropas estadounidenses ante la ejecutoria de algunos de esos atacantes. En la edición de enero de 1968, esta es la cuestión, perdón, este es el artículo de Stevenson, 1952, del artículo 11 Deserters on Some Heroes of Columbus Raid, The Southwesterner, 1968. En la edición de enero del 68 de The Southwesterner, publicaba 11 Deserters on Some Heroes of Columbus Raid, donde se aludía a la deserción de 11 combatientes del ejército villista durante la incursión de Columbus. El mismo está basado en el testimonio del recluta Charles Irwin Van Bersick, operador de las ametralladoras de la 6ª División de Infantería destacada en Columbus. La historia de la deserción de soldados villistas fue corroborada por Van Bersick a través de un compañero sueco que administraba la cárcel militar del Valle y que tenía bajo su custodia uno de los sobrevivientes de la incursión de Columbus, el cual fue testigo del fusilamiento de los 11 desertores. El asunto del sueco es interesante porque en la tropa, buena parte del muster, una parte significativa de los soldados americanos que combatieron en la caballería americana en el oeste americano eran suecos. Es una tendencia que he encontrado en varias documentación, y es por la apertura de la frontera y el Homestead Act de repartición de tierras, la repartición de tierras que viene después de la guerra civil en el oeste. Y muchos de ellos ingresan al ejército. No es la primera vez que me encuentro con este tipo de, ¿no?, de trasfondo soldadesco. Se hizo el sueco. Se hizo el sueco, sí. Eso yo creo que por ahí va la cosa. A través del testimonio de este prisionero, Van Bersick contaba que una vez que los soldados villistas en cuestión se percataron de la masacre, tomaron 2 ametralladoras, que son los desertores, y abrieron fuego contra sus compañeros en el tope de una torre de agua detrás del terminal de los trenes y la otra en Cuts Hill, que me imagino que una elevación geográfica en un lugar de Columbus, causando verdaderos estragos entre las tropas mexicanas. Un sobreviviente de la incursión le contó estos sucesos a Villa, quien a su vez ordenó la ejecución inmediata de los desertores. Al respecto, el recluta Van Bersick comenta que el acto de heroísmo demostrado por los desertores requería más agallas que las que mostraron todos los oficiales que recibieron medallas por sus acciones en Columbus. En el 1917, y esto es después que Van Bersick regresa de la expedición punitiva de Pershing, Bersick es ordenado a regresar a Columbus, recibiendo instrucciones para desenterrar a los desertores que yacían en territorio mexicano y fuesen reenterrados en la fosa común localizada en Columbus para ser sepultados con el resto de sus compañeros. Durante el proceso de reenterramiento, Van Bersick declaraba que odiaba ver que los soldados fueran enterrados de esta manera y que a veces sentía lástima de no haber sabido nada sobre la vida de ellos, pues eran, según él, los verdaderos héroes de Columbus. Este es un recluta del ejército y estuvo vivo hasta casi los 60, hasta finales de los 70. Otro testimonio previo al ataque de Columbus fungen de precuela a los sucesos allí acontecidos e evitan que estos caigan en la bruma del olvido. En el 1974, el historiador de Mexican Forest Veterans, el teniente coronel Dister, que tenemos citado al principio,
recibió un artículo escrito por Jim Bishop titulado The Last Invasion. El artículo se centraba en la figura de Juan Favela, un capataz de ganado que se encontraba en las proximidades del pueblo de Las Palomas, en el lado mexicano de la frontera. Durante el día 8 de marzo de 1916, Favela y sus hombres se hallaban arriando ganado cuando avistaron unos 600 hombres galopando hacia el monte. Al notificarlo al coronel Slocum, esta pronunciación está challenging, voy a tener que chequearla cuando regrese a Washington, comandante del 13º de caballería, destacado en Columbus, le recordó al arriero que Pancho Villa no era ya una amenaza ni para México ni para los Estados Unidos, pues los gobiernos de Woodrow Wilson y el general Carranza eran amigos. Acto seguido, le sugirió a Favela que se fuera a tomar un trago y se olvidara del asunto. Los sucesos de esa noche, evidentemente, dejaron en entredicho los juicios emitidos por el coronel Scott, que después fue sujeto a una investigación por el Departamento de Guerra sobre sus acciones en Columbus, porque antes del ataque tomó la fatídica decisión de llevarse los contingentes fuera de Columbus esa noche. Creo que iba para el paso. Y dejó al pueblo solamente con lo que llaman un skeleton crew, una tropa, un contingente menor del 13º. Y encerró las armas con candado. De eso volveremos al final del artículo. Sí, es que eso es muy del ejército americano, el accountability de la SAT. La zona de guerra, esa decisión es fatídica. El artículo concluye con una apología a Juan Favela y al mismo Pancho Villa, pero también alude a las poéticas del olvido, sus peligros, pero también su potencialidad reivindicadora. Estoy hablando del olvido, ¿no? Y cito, todo esto sucedió hace mucho tiempo. Columbus fue la última invasión a los Estados Unidos. El héroe, Juan Favela, fue un Paul Revere, pero ha sido olvidado. Una audiencia militar fue conducida investigando la conducta del coronel Slocum al día siguiente de los sucesos de Columbus. Los resultados quedaron perdidos en una avalancha de papel. Esto también sucedió hace mucho tiempo atrás. Columbus es todavía un pequeño pueblo, al igual que Las Palomas, al otro lado de la frontera. Los casamientos han mezclado los nombres a ambos lados de la frontera. Prevalecen la paz y el respeto. Pancho Villa, el guerrero, peón, raya peón, merecía un mejor fin. 7 hombres lo mataron mientras conducían en el parral, en un Dodge descapotable. Cero nacido. Una especie de reivindicación del héroe. Hay un juego siempre, ¿no? En estos testigos, ¿no? En estos testimonios. Otros testimonios rebasan los traumas que experimentaron en Columbus y muestran resiliencia en los tiempos. En julio de 1980, y ya vemos que hay un arco ya de 7 décadas, desde 16, el Daily News de California publicaba el testimonio de Ocela Díaz, uno de los civiles que sobrevivió el ataque de Columbus la noche de marzo 9 del 16. El artículo narra cómo una noche de invierno antes del verano de su casamiento, Ocela fue despertada por la dueña de la casa donde residía. Mientras los bandidos de Villa invadían el pequeño pueblo de Columbus, ellas se escondieron. Las 2 mujeres buscaron refugio entre los estantes de grano de la tienda donde residían. Mientras esto sucedía, esa es una foto de ella, obviamente antes del 16, porque ya para el 16 ya eran señoritas para casarse. Esa foto tiene que ser entre el 19, entre 1900, 1908 o más atrás, creo que nació en el siglo XIX. El artículo no da indicio, pero en el otro lado del pueblo, su prometido Edwin Dean dejaba un rifle al lado de la cama de sus padres mientras salía de la casa a buscar otro.
La luz de la mañana los encontró ambos vivos después del ataque. Décadas después, se reseña el artículo, los ya esposos recuerdan a través de un scrapbook de ellos, los sucesos previos y posteriores al ataque. Edwin, cuyo padre fue asesinado aquella noche, adolece en su silla de ruedas, mientras Ocela relee la invitación de su boda en agosto de 1916, observa las fotos de su hermana en el rancho de 160 acres donde vivían y una foto de ella en un cuarto forrado de tarjetas postales. El artículo concluye narrando cómo Ocela conduce todos los domingos a la iglesia luego de haber renovado su licencia de conducir a los 92 años. Y vale la pena mencionar que luego de haberse casado con su prometido, no hay mención alguna de Villa en las páginas de su scrapbook. Mientras Ocela optaba por no recordar a Villa, otros hacían lo contrario. En octubre de 1982, Los Angeles Times reseñaba la develación de una estatua de 14 pies y 7 toneladas de Pancho Villa con la inscripción grabada, ándale. Ándale. La estatua en cuestión fue un regalo del gobierno mexicano a la ciudad de Tucson, Arizona. Bernard Fontana, antropólogo de la Universidad de Arizona, señalaba con indignación que una estatua dedicada a Pancho Villa era como dedicar una estatua a los hombres que le planificaron los recientes masacres en Beirut. Estamos hablando del contexto del 82 y de la crisis del Medio Oeste. Otros como Byron y Ivanovich planteaban que la estatua debía ser removida por ser dedicada a un asesino y bandido. El abuelo de Ivanovich fue asesinado por Villa y su abuela violada por sus tropas. Sin embargo, ante estas controversias, el Consejo del Gobierno de la ciudad de Tucson no estaba dispuesto a desdeñar el regalo hecho por el gobierno mexicano a su ciudad. Así, el gobierno municipal de Tucson y su consejo aprobaron aceptar la estatua en una votación de 5-2. El representante Rudy Bajarano, concejal y vicealcalde de la ciudad, comentaba ante estos sucesos, y cito, que no se puede negar que Pancho Villa fue una figura histórica controversial, pero a pesar de todas sus faltas, fue una fuerza positiva para el cambio social en México. No tengo la menor duda que la incursión a Columbus son hechos históricos. Miren lo que pasó en Vietnam. Miren lo que pasó en Vietnam. Ocurrieron cosas que los americanos no estamos orgullosos. En última instancia, Villa jugó un papel importante en alcanzar las libertades que los mexicanos gozan hoy. En un giro irónico, Pancho Villa es reconocido en el país donde descargó su furia en aquella madrugada de 1916. Okay. Entonces, ya a manera de conclusión, es importante subrayar que las narraciones antes mencionadas responden al intento de la Asociación de Veteranos de la Frontera Mexicana de crear un discurso legitimador de la gestión militar de la organización. Así, recurrieron a las metodologías y estrategias discursivas propias del quehacer histórico. En esa vertiente, la construcción cronológica del scrapbook no es un acto fortuito. Más bien es una acción imprescindible a la hora de mantener una línea narrativa coherente y sucesional, cuyo fin es el establecimiento de la evolución temporal de la imagen de Villa como adversario que resiste el embate de los tiempos y justificación del casus belli en su contra. El arreglo y diversidad de las fuentes dentro de esta línea cronológica acerca el scrapbook al texto histórico. La diversidad de estas fuentes se refleja en la caricatura, la imagen fotográfica, los informes oficiales, textos académicos y publicaciones en periódicos y revistas, que conforman un archivo histórico de fuentes disímiles
e inconexas, que son ubicadas en una escala narrativa a partir del criterio subjetivo de los miembros de la asociación y su historiador, el teniente coronel Tister. Esto es una especie de popurrí, si queremos saber, de diferentes noticias, ¿no? Que van acorde a lo que acabo de decir en este párrafo. No la voy a detallar, no tenemos tiempo, pero esto es una caricatura. Esa caricatura no es del 16, ¿ok? Esa fecha está incorrecta. Esa caricatura no es del 52, es del 16. Esa caricatura hace alusión a la incursión de Villa en el mundo del film, ¿no? Que se ha escrito bastante sobre ello. Fotos de miembros del tercero de caballería. Esa fue del 27 de marzo al 16, que es el día de mi cumpleaños, by the way, pero 60 años después, posando frente quizá a la estructura de adobe que narraba Lucas con tanto amor. Hay noticias que son dignas del National Enquirer. Vamos, Villa recibió $80,000 para Ruiz Columbus. Está incluida en el scrapbook. Hay una que no incluí, que es de una pelea en el 1982 en una barra de Los Ángeles que se llama Pancho Villa y que está también como parte del acervo del libro. La máscara de Pancho Villa, el día de su muerte. Ese es sensacionalismo amarillista dentro del scrapbook también. O sea, lo que yo estoy apelando aquí a la diversidad de esa fuente. Este artículo es verdaderamente alucinante sobre la cuestión de quién se llevó la cabeza de Pancho Villa. Y lo que es interesante es que ellos también, al calce de ese artículo, publican una imagen caricaturesca de Joaquín Murrieta, como para contrastar, ¿no? Que esta cuestión de esconder y cortar cabezas es una cuestión muy latinoamericana, ¿no? Y tratan de hacer ese tipo de conjunción un poco absurda, ¿no? El destino de los prisioneros capturados el día después del ataque a Columbus incluyen también una serie de revistas académicas de divulgación sobre, en este caso, no de Villa, sino de la revolución, porque parte del intento del scrapbook también es proveer un contexto histórico. Y parte del material que está dentro de esa caja es una publicación del Smithsonian. No puede faltar también la esposa de Villa. Una de ellas, no sé, perdí la cuenta, y ese es un tipo de debate que uno tiene que tener mucho cuidado. Yo no me atrevo a meterme ahí, pero como es un debate tan florido dentro de todo el folclore villista, ¿por qué no incluirlo en el scrapbook? Entonces, eso es parte del criterio, ¿no? Entonces son noticias que, evidentemente, como les dije, yo no me detuve a reseñar. Ok, prosigo en los comentarios finales. Es importante subrayar, ok, esta diversidad de fuentes describe la complejidad de la persona de Villa desde diferentes formatos documentales y construyen una imagen de un enemigo formidable e imperecedero, un adversario digno de enfrentar en el campo de batalla. En este contexto, la elaboración de la imagen del enemigo juega un papel fundamental en las narrativas que articulan el scrapbook y permite hilvanar la figura de Villa ante las fluctuaciones narrativas del héroe y el antihéroe. Los documentos del scrapbook elaboran una imagen caridoscópica de Villa donde coexiste el frío estratega militar con el jinete desaforado, el bandido sanguinario con el líder magnánimo, el mujeriego que le era infiel a su primera esposa y el Robin Hood mexicano con el forajido desarmado. Esta representación polifónica de la figura de Pancho no pasa desapercibida por los autores del scrapbook. En este sentido, las representaciones ambiguas de la subjetividad villista
son indispensables para aquilatar las acciones heroicas de los soldados del 13º de Caballería. De esta suerte, las fuentes contenidas en el scrapbook reflejan una paradoja que adjudica una condición de heroicidad al enemigo, a la vez que esta ayuda a construir la de los soldados que lo combatieron en Columbus. En esta vertiente, habría que plantearse también si el libro de los retazos dedicado al teniente coronel Moses Thisted, las metodologías que lo conforman y las miradas al archivo como concepto no son análogas a las empleadas por la historiografía tradicional. La selección subjetiva de fuentes y su arreglo temporal responden a la intención de aquellos que armaron el relato de la incursión villista del 16, de apuntalar la relevancia de los soldados estadounidenses que repelieron de manera heroica ese ataque perpetrado por ese enemigo formidable. Sería posible plantear que, al igual que los veteranos de la frontera mexicana, los historiadores ensamblan sus narrativas con retazos y fragmentos de un pasado a ser descubierto en un espacio archivístico. Si es así, ¿cuáles son las distancias y diferencias tangenciales que podrían existir entre la disciplina esgrimida por el historiador académico y el trabajo aficionado del teniente coronel Moses Thisted a relatar lo acontecido en Columbus? ¿Dónde reside entonces la autoridad del historiador? Por otro lado, muchas de las fuentes que conforman el relato contenido en el scrapbook descansan en la memoria de algunos de los testimonios de aquellos que estuvieron presentes durante la incursión villista en Columbus aquella madrugada de 1916. Ciertamente, las páginas del scrapbook privilegian la voz de aquellos que reclaman haber estado allí. Sin embargo, esto plantea el problema de la fiabilidad de la memoria del testigo. Y si el hecho de haber estado en el tiempo y espacio donde acontecieron los eventos otorgan veracidad a su relato. La memoria está entrelazada a la subjetividad del testigo, de modo que la narración de los acontecimientos va a estar sujeta a lo que privilegia con su mirada. Recientemente, y a partir del estudio del Holocausto, la preeminencia del testigo ha sido foco de tensión, particularmente con las metodologías que caracterizan a la disciplina de la historia. Esta tensión es argumentada por el historiador Carlos Pavón al plantear que la tendencia que sobrevalora la figura del testigo y la memoria adopte una postura acrítica. Para auxiliar sus argumentos, Pavón parafrasea a la historiadora Beatriz Sarlo al advertir que la preeminencia del testigo podría ser lugar a lo que ella llama la epistemología ingenua de la experiencia. Ante este disloque, Pavón propone valerse de las metodologías del análisis, y lo cito a Pavón, valerse de las metodologías del análisis crítico de la historia en un intento de desarrollar una perspectiva que asuma con rigor analítico y empatía los límites y potencialidades del testimonio. Cierro la cita. Valdría la pena plantearse si la memoria en estos testigos y los sucesos que narran ofrecen una imagen veraz de la incursión villista. Es posible que los autores del scrapbook, en su intento de ofrecer una veracidad incuestionable a partir de los eventos acontecidos en Columbus, caigan en la epistemología de la ingenuidad, aducida por Sarlo, con el propósito de robustecer el arco narrativo del scrapbook y eludir los estragos del olvido. Tal posibilidad es la que pretendo explorar en el desarrollo próximo de esta investigación. El scrapbook del coronel Thisted ofrece múltiples representaciones de la figura de Francisco Villa, que se extienden a lo largo de 6 décadas. Villa, revolucionario que atacaba a sus enemigos al son de la cucaracha. Villa, el personaje folclorizado por la soldadesca estadounidense. Villa, el que disponía de vida ajena sin reparo en aras de una buena escena fílmica. Pero las representaciones de Villa transgreden los límites de la mirada militar. Así las cosas, los autores del libro de los retazos reclaman como parte fundacional de su relato
la máscara mortuoria de Villa, los desertores que se jugaron la vida al pasar al bando ganador, y la oposición a la instalación de una estatua de Villa por los descendientes de aquellos que habían sido asesinados por él, entre muchas otras representaciones del Sembrador del Norte. No olvidar a Villa y recordarlo a través de múltiples relatos permite articular una memoria de los sucesos acontecidos en Columbus que desborda los límites del relato militar. Las historias de Villa contenidas en el scrapbook, meticulosamente ordenadas en estricto orden cronológico y organizadas por los combatientes de la frontera y el mismo teniente coronel Tister, articulan una memoria de la transgresión villista en permanente estado de transformación y que supera los estragos del tiempo. Así, los veteranos de la frontera mexicana y el mismo coronel Tister, como historiador de la organización, se valen del arco narrativo del scrapbook para validar sus sacrificios en el campo de batalla y legitimar ante las instancias gubernamentales de los Estados Unidos sus reclamos de ser reconocidos como combatientes bona fide. En ese sentido, la imagen siempre en fuga de Villa y sus representaciones narrativas legitiman su condición de combatientes. Muchas gracias. Muy bien. Pero vamos a dar entonces inicio a esta conversación. ¿Quién quiere iniciar? Yo solamente quisiera decir que extrañamos mucho a Guadalupe Villa, que estuvo muy interesada en participar y que por situaciones personales no está, pero bueno, ya verá la grabación de eso. ¿Quién quiere comenzar? ¿Las damas primero? Yo trabajo historia oral y trabajo con la memoria. Entonces hay que considerar que, claro, la memoria tiene el nivel de lo fáctico, que el historiador oral tiene que cotejar para mantener, como dice Beatriz, la distancia crítica. Pero también la memoria es para nosotros interesante, porque la gente las cosas de esa manera y no. Entonces, eso es, porque también nos dice no solo memoria individual, sino una memoria colectiva, los valores que tenía una sociedad en ese momento, porque la veían la guerra así, ¿no? Esto me recordó un poco, hay un historiador francés, Georges Duby, que hizo libros de la batalla de Lujan. Entonces, él lo que trata de ver es, bueno, qué pasó, cómo era la guerra, cómo hacían la guerra, pero lo que interesa es todos los escenarios. Claro. ¿Cuál es el valor? Yo creo que esta juego debe ver cada quien como testigo, pero también hay el testigo y el participante directo. Eso hace diferente. No es lo mismo el que mataron y violaron a su familia que el que fue testigo, que miró, observó y no. Y está muy bien puesto en el los deseos, dolores. Claro. Y yo creo que en ese sentido, mostrar la diversidad de los testimonios y lo disímiles y lo simétricos que son, es una posibilidad de
de enmarcar o de dirigir al trabajo, porque yo me enfrenté a varias posibilidades, porque van a ver la atención, por ejemplo, con el asunto del testigo, pero también había una intencionalidad original de mi parte, también de contrastar el oficio editorial, cuáles son los límites en todo esto, cuáles son las diferencias de quizás entre un historiador amateur y un historiador profesional. Entonces, que evidentemente el asunto de la verdad va, o sea, no es una cuestión de, no es un secreto muy guardado, pero eso tal vez esa sea la línea divisoria. También consideré algunos ángulos que, de hecho, Carlitos me lo recomendó sobre la cuestión de la reflexión del archivo en estos casos, ¿no? De los límites y las posibilidades del archivo. Entonces, todo eso está dentro de las consideraciones que yo empiezo a reflexionar en este texto. Sí, no, así que la verdad es de una credibilidad. La memoria dice más que de los hechos, sino que la gente quiso ver y valoró más. Y de ahí es que viene la atención con el conocimiento histórico. Y me parece que Pavón aluda a eso, ¿no? En ese artículo que cito. Y hay que ver también esto. Y además, yo creo que qué importante es tener estos relatos. No nos los daría la historia documental, sería una historia más, se pierde el sujeto. Como la misma Beatriz Arlo dice, cuando la gente narra, reafirma su subjetividad, su identidad. Sí, claro. Eso es importante. Y al hacer el scrapbook, es construir una narrativa de lo que ellos ven como un acontecimiento. Exacto. Sí. Gracias. Pues muy interesante también, porque sí es un proyecto muy atractivo, y bueno, y la fuente, pues sí, se ve que tiene muchísimas posibilidades y sí, explica por qué a partir de ese hallazgo pues, surge todo este interés. Primero una pregunta muy puntual. ¿El producto esperado del proyecto es un libro? ¿Es un libro? ¿Es una exposición? ¿Es un...? Mira, en el contexto del museo que yo estoy, no te puedo contestar esa pregunta de manera sólida. Yo pienso preliminarmente combinar esto en un ensayo quizás como preámbulo a la cultura material que nosotros tenemos en nuestros depósitos de México, que es variada. Y en términos, yo quisiera aspirar a que haya una diversidad de cultura material tan amplia de México. O sea, mi división, por ejemplo, era con 500,000 de ítems. Y hay una presencia de México fuerte. Yo quisiera trabajar un libro de ensayo sobre esa cultura material en el futuro, pero de diferentes instancias del asunto militar y civil. Por ejemplo, el próximo paso que me gustaría trabajar es Veracruz, porque hay una presencia de tropas norteamericanas fuerte. Entonces, lo que yo veo es una especie de libro de diferentes investigaciones sobre la intersección militar y civil entre los Estados Unidos y México, a partir de conflictos particulares. Ese sería como una especie de meta. Okay. Entiendo. Bueno, pues entonces, relativo, esa era como mi primera duda sobre pues sí, esto que implicaba o cuál era como la meta. Y más allá de eso, algunos comentarios. Sí. Bueno, me pareció muy interesante cómo hay, o sea, estos testimonios obviamente son interesados, en el sentido de que hay una finalidad, pues bueno, del legitimar nosotros somos veteranos, ¿no? Y merecemos los beneficios que reciben los veteranos del ejército por haber participado en una guerra. Entonces, de ahí que sí haya, pues de entrada, un sesgo para retratar lo que conviene, lo que transmite heroicidad, etcétera. Pero me parece fascinante que haya ahí esta tensión entre eso, que es muy manifiesto,
pero también un reconocimiento de villa, ¿no? Como un, Precisamente. y es Precisamente. que podría parecer contradictorio, pero desde otra perspectiva es también como decir, bueno, no estábamos peleando contra cualquier gente. Correcto. O sea, estábamos peleando contra un enemigo formidable, ¿no? Entonces sí es como, puede parecer contradictorio, pero al mismo tiempo refuerza el reclamo de, bueno, lo que nosotros vimos, no fue un día de campo. No, claro. Exactamente. Entonces, esa contradicción a la que tú aludes es seminal para este trabajo. Porque la reflexión de la contradicción, por lo menos en la mirada mía de historiador, es historiar la contradicción. Porque como tú bien dices, hay una mirada de Villa más allá del bandido. Porque necesitamos a Villa para apuntalar nuestra condición de héroe. Pero no puede ser cualquier enemigo. Claro. Sí, no, eso creo que de ahí sale, en fin, muchísimo, es muy, muy interesante. Y la otra, el otro comentario tiene que ver con la naturaleza del proyecto hasta cierto punto, en el sentido de que, bueno, te preocupan mucho claramente las representaciones y no tanto la explicación convencional de qué ocurrió, ¿no? O sea, que también importa, pero hay una presencia ahí muy, muy importante de las representaciones, pero en la medida en la que sí llegues a ocuparte un poco del contraste entre lo que sí fue real, digamos, o sí puede tener fundamento desde el punto de vista histórico y lo de las representaciones, ahí hay cuestiones de, bueno, no sé, hay muchos trabajos sobre, que más del abordaje desde las Borderlands History, que sí ven esta relación, bueno, una frontera en donde hay mucho movimiento de gente, muchas relaciones entre ambos lados de la frontera, y ahí hay un historiador que se llama Brandon Morgan, y él tiene un libro que salió hace poco, salió hace como un año, que se llama Raid and Reconciliation. Okay. Creo que sería interesante para ti ese libro. Y justo es sobre cómo en Palomas había una garita guanal en el pueblo de Palomas, del otro lado de Columbus. Entonces ahí hay, desde antes de lo de Pancho Villa, hay un ataque a principios de 1900 por parte de guerrilleros mexicanos. O sea, digamos, como una de las primeras manifestaciones en Chihuahua de descontento hacia el régimen de Porfirio Díaz. Hay un ataque a esa garita aguanal. Al guerrillero se llamaba, no sé si Santana López o Santana Pérez, en fin, no recuerdo bien el nombre. Pero lo traigo a colación porque ahí hay una, según lo que dice Morgan, hay una cobertura muy de mucha empatía, digamos, de los medios, los periódicos de Deming y de Columbus a este ataque, ¿no? Como de que hay gente en Chihuahua que está buscando la democracia y el régimen porfirista es este régimen dictatorial. Entonces de ahí se ve como hasta al menos hasta cierto punto, una relación de, pues sí, de empatía del lado estadounidense de la frontera hacia las luchas, digamos, pues sí, lo que va a ser la lucha revolucionaria, aunque todavía obviamente no se anticipa lo que va a suceder a partir de 1910, ¿no? Todavía estos son pequeños brotes que no se sabe exactamente para dónde van. Exactamente, pero hay ahí, como tú decías en alguno de los testimonios, que había matrimonios de género, es una relación fronteriza estrecha, con vínculos sociales, familiares, y yo no sé eso qué tanto impacto haya tenido pues sí, en el ataque mismo, en el raid, y bueno, y en esta memoria y en estas representaciones que están en el scrapbook, ¿no? Pero creo que es algo que puede ser interesante también. Y nada más. Gracias por el comentario. Bueno, gracias. Bueno, pues yo
En principio, agradezco la invitación a esta presentación, que me parece, igual que mis colegas han dicho, pues, muy provocadora, ¿no? En términos de tratar de buscar desde otras miradas, desde otros horizontes, como es la fuente que nos presentas, un tema que la historiografía mexicana ha sido tratado de distintas maneras y reconstruido e interpretado de distintas maneras, y creo que, como siempre, hay más posibilidades y esta es una de ellas, ¿no? En ese sentido, me pareció sumamente interesante la propuesta a mí me parece, tengo como unas cositas aquí que anoté más bien como temas más que como preguntas. Eh, Me parece que creo que en el trazado del objetivo de estos relatos o de estos retazos, me parece que hay una importante línea que hay que trazar, ¿no? Es decir, tienen un objetivo estos materiales, son para tales fines, y en ese sentido creo que marcan la línea de dos de los problemas que tú tienes, que es la memoria, ¿no? Esta memoria no es una memoria, digamos, eh, la voy a llamar así, con toda la problemática que puede tener convencional, ¿no? Sino que tiene una intención muy específica, es una memoria singular, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece apuntalar mucho más este punto de entrada para entender lo demás. Que son un conjunto. Yo creo que en algún momento de la exposición lo hablas con mucho más contundencia, son un conjunto de narrativas en plural, ¿no? No es una sola narrativa, sino son distintas narrativas de un proceso histórico en concreto que les interesa recordar, que les interesa hacer una memoria, y esta memoria tiene como que distintos niveles. Hay una memoria como de primer orden, y está complementada con una serie de memorias o de segundo orden, ¿no? Que retoman lo dicho por otros espacios, otros formatos, ¿no? Las periodísticas están expuestas allí. Me parece que en ese sentido el problema de la memoria que has planteado aquí está como en esos niveles. Me parece que de primer orden y de segundo orden, que constituyen la fuente a la que te estás refiriendo. Eh, Esa es la reflexión que a mí me provoca. La pregunta que yo tengo en concreto es que anunciabas en el título, la memoria y el olvido. Me parece que en esta exposición ha quedado clara la memoria, pero el problema del olvido que está asociado, habría que trabajarlo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo menciono el asunto del olvido. Porque debe de estar hiper presente en la finalidad de esos documentos. Pero la intencionalidad de lo que articula la narrativa es esa, precisamente. Y está ligada al asunto de lo que mencionas de los diferentes niveles de la memoria que hay que observar aquí. Claro. Eso es un área que evidentemente hay que robustecer en el texto. El olvido, mira, cuando yo le envié ese abstract a Laura, yo puse ese título porque yo pensé en una mirada preliminar a los documentos que yo podía incluir una reflexión teórica un poco alineada a Paul Ricoeur para evidenciar la memoria y el olvido. Pero como suele suceder, las fuentes me llevaron por otro lado en ese momento. Yo menciono el olvido en algunos de los testimonios, de la aplicación de los testimonios y al final. Pero entiendo la pregunta que me está haciendo y sé que es un flanco que hay que robustecer en el texto. A partir también de los diferentes niveles de la memoria que tú planteas.
Porque es evidente que hay una intencionalidad, como usted mencionó, sobre el asunto de que, vamos, estos veteranos están sin pensión, toda narrativa que tú articules tiene que estar dirigida a apuntalar la posición de sus veteranos al frente de las instituciones que no le están reconociendo, su participación. Y evidentemente hay un intento de no olvidar. Claro. Y esa tensión existe y sé que hay que robustecerla en el texto. Como problema, digamos, de eje metodológico, ¿no? Absolutamente. Y yo pienso que hay, como sucede en estos trabajos que están en progreso, yo tuve que tomar varias decisiones y empecé pensando una cosa y acabé pensando otra. Mi intencionalidad era, al principio, estaba más dirigida al oficio editorial y a las líneas grises que hay entre el historiador amateur y el profesional, que están dirigidas por los asuntos del discurso de la verdad, y eso estamos claros. Ahora bien, al yo concluir de escribir este texto, lo que me doy cuenta es que el asunto va también, o está, parecería estar orientado a la cuestión de las tensiones de la memoria y el olvido, y de la veracidad del testigo. Pero yo no me di cuenta de eso hasta hace como 2 semanas. Y pues, esos son los flancos que tú aludes, que quedaron sueltos en esta narrativa que yo monté aquí. Y eso es otra arista, Clarísimo. eh, particularmente en estos tiempos, el asunto identitario, de cómo incitarlo, cómo reconciliar la memoria y la identidad, porque la identidad tendría que estar apuntalada dentro de un contexto de la soldadesca, de cómo nosotros nos asumimos como combatientes. Esa es la identidad, esa es una de las identidades que se me ocurren en este momento, ¿no? Esa doble identidad que tiene parte mexicana. Y déjame preguntarte 2 cosas que son de orden curioso. ¿Cómo llegan a los repositorios estos? ¿Por qué llegan y si son públicos? Público, Ajá, ¿y cómo llegan? donaciones. O sea, ¿es proceso? Es decir, yo, familia de veterano, o lo entrego. Ok. Claramente, yo recibo todos los viernes una lista de gente alrededor de Estados Unidos donando cosas. Puede ser, donan cualquier tipo de cosa, o sea, Originalmente, bueno, perdón, originalmente no estaban pensados no, para estar en un repositorio, ¿no? no. Creo que eso es fundamental para la fuente esta que estás tratando de exponer, porque no están contando una historia para que se conozca y se difunda y se diga, ¿no? Sino están contando lo que ellos quieren contar con una intencionalidad, o están tratando de hacer una narración con algo que ellos tienen una intención, ¿no? Claro, Y claro, el punto está en que ahora está en un repositorio que pues, se puede consultar y que Se le puede hacer. ajá, ¿no? Entonces creo que eso me parece que es un tema que habría que tratar de pensarle en términos de la memoria que se construye, para qué se construye. Y una última curiosa que dijiste, Veracruz, ¿qué es lo que dijiste que encontraste? ¿Qué me dijiste? Sí, ¿verdad? Me llamó cuando dijo Veracruz, yo levanté. ¿Lo del 14 o qué? Sí. sí. Lo de la intervención de... Yo van funcionales que son de cultura material y de elemental. Ese sería el próximo paso que indudablemente tendría que hacer varias consultas en el proceso. Yo recuerdo la serie de fotografías aquellas que se publicaron, algunas de las salidas, de cómo iban las tropas armándose y cómo se iban formando y cómo se iban integrando y cómo se subían a los barcos, para todo una documentación así desde el día 1, minuto 1, ¿no? Y entonces, ¿es eso? Yo, como le dije al compañero aquí, yo pienso
que sí, Veracruz siempre ha sido un punto de mi interés. Es inevitable porque hay una foto de una tropa en Veracruz frente a mi oficina, la tengo que ver todos los días, que me recuerda, tengo que trabajar con él. Unas tropas son marinos, no son soldados del ejército, que me parece bien curioso, ¿no? Eh, Están en formación frente a una estructura en Veracruz. Y sí, yo creo que Veracruz para mí es fundamental en lo que pudiera ser la articulación de un proyecto más amplio de la integración de tropas norteamericanas en México en el siglo, en ese contexto, claro, en el siglo XX. Y sí me interesa como parte de un proyecto más amplio, ¿no? Pero que va a estar orientado al asunto de las colecciones que nosotros tenemos en el Smithsonian. Porque en algún punto del momento esto va a tener que dialogar con la cultura material que hay. Exacto. Esta donación se hizo en el 1986. 36. Sí. Y yo indagué, el curador ya no está. El Smithsonian lo que hace es que ellos clasifican las colecciones, porque el archivo funciona independientemente de los almacenes de cultura material que tenemos. Es una entidad aparte. Esto yo no lo saco nosotros tenemos una cantidad de warehouses con todos los items de cultura material, tanto en el edificio de nosotros como en diferentes edificios alrededor de Washington, porque obviamente no caben. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia entre archivo y la cultura material. Lo que pasa es que yo soy historiador de formación y mis colegas son curadores, museólogos y historiadores públicos. Entonces, claro, mi inclinación es el archivo. Y ahí yo descubro que ellos clasifican las colecciones, tienen un finding aid, que es como todo archivo, ¿no? Que te dice la extensión, el volumen de documentos, de que está compuesto. El finding aid provee un contexto histórico, desglosa un inventario de los materiales y está en acceso al público. Tú lo puedes bajar. Es un package y tú lees lo que hay, lo que está en ese finding aid. Aprovechando. Y está en acceso al público. Y yo descubrí esto de manera fortuita. Yo una o dos veces a la semana voy al archivo y me pongo a ver qué hay, qué no hay, qué interesante de América, de México. Y me topé con esto, marzo. Entonces, nadie, porque el curador que está a cargo de estas colecciones, que trabaja mucho con México, Steve Velázquez, yo le pregunté, ¿alguien ha trabajado esto en los últimos 40 años? No, nadie ha preguntado. Son buenas noticias. Manolo, yo te voy a hacer una sugerencia que puede sonar un tanto extraña, ¿No? y es que leas algunas cosas referidas a la época de la conquista en América. Te voy a explicar por qué. Número uno, esta ambigüedad en torno a la figura de Pancho Villa, bien planteabas que tenía que ver con el hecho de que muchas de las personas que hicieron estos scrapbooks están tratando de validar la participación de los veteranos. Esto se me parece a mí, se me asemeja a aquellas probanzas coloniales, de las cuales la más famosa posiblemente es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es una gran probanza para demostrar la importancia que tuvo no solamente Díaz del Castillo, sino también los soldados comunes frente a las figuras de los líderes, sobre todo de Cortés. Entonces, en ese sentido, cuando tú mencionabas esta característica de estos tan peculiares conjuntos de materiales, me recordaban a mí la intención de las probanzas. Y con relación a esa doble visión de Villa como el malvado, el bandolero, el asesino, etcétera, etcétera, pero Villa también como la figura histórica, es muy propio del género de la épica, que lo vemos en la Ilíada, por ejemplo, donde ambos bandos son igualmente exaltados. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del guerrero
de la Grecia clásica no tenía ningún mérito derrotar a un enemigo inferior. Claro. Gran mérito estribaba en derrotar a un enemigo que tenía características similares. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la conquista de América, en el poema épico de Alonso de Ercilla, La Araucana, que es el poema emblemático sobre la conquista en América, que fue imitado en algunas ocasiones muy malmente, de forma muy pedestre, pero que tiene también esa característica, y por eso, bueno, se dio la contradicción de que Ercilla, que lo que quería era exaltar a España, también termina exaltando a los araucanos, y en su época hasta se les recriminó de que por qué esa exaltación que parecía antiespañola, y bueno, eso tenía otro sustrato, ¿no?, que estaban relacionados con la visión crítica que Ercilla finalmente desarrolla sobre las barbaridades que cometieron los españoles. Entonces aquí también hay una lectura irónica que se puede hacer de esa obra de Ercilla y bueno, de otras obras de la época, en que cronistas, sobre todo, que intentaron hacer exaltaciones de la conquista, terminaron ofreciendo una visión otra sobre la conquista. Y en el caso de Ercilla, yo planteo una cosa que estoy haciendo, que ya desgraciadamente está casi terminada, que finalmente Ercilla lo que termina narrando es no la victoria de la civilización supuestamente representada por los españoles, sino la victoria de un tipo de barbarie sobre otro tipo de barbarie. Entonces, eso complejiza esta situación en particular, ¿verdad? Referida a la historia de Chile, bueno, a la historia de América Latina en general. Pero en ese sentido, yo creo que hacer algunas incursiones meramente así. Hay un libro muy bueno que yo leí sobre Chile que precisamente examina la araucana dentro del género de la poesía épica, ¿verdad?, cuyo paradigma dentro de la cultura occidental es la Ilíada, que es una obra extraordinaria desde mi punto de vista. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que tener presente esos antecedentes te puede dar algunos elementos, ¿verdad? Y esta cuestión de las famosas provanzas, porque finalmente este es un tipo de provanza, ¿no?, ya no sometida al príncipe, pero ciertamente vamos a decir que mínimamente buscando un reconocimiento histórico, ya no como ocurría con la mayor parte de los conquistadores en América, que sometían las provanzas pues para obtener prebendas, puestos, monumentos, etcétera, etcétera. Aquí se trataría fundamentalmente de buscar una especie de reconocimiento histórico, pero me parece que hay una cierta analogía y por eso te lo menciono. Apunto aquí. A ver. Bueno, yo al estilo, estoy como en diferentes pistas, ¿verdad? Irá saliendo seguro el transcurso del día, pero lo que me gustaría plantear ahora es, creo que bueno, lo que surge de ese libro es como alucinante, tiene como muchas cosas, ¿no? Creo que una de las primeras preguntas en realidad tiene que ver con los objetivos tuyos, los objetivos del material, lo que vas a hacer después, porque creo que tiene una lectura muy distinta y un trabajo muy distinto si tú vas a hacer un libro, si tú vas a hacer una cosa con todo lo que hay en el contexto de la cultura material del museo, en fin. Creo que el objetivo de los objetivos más los objetivos del material, creo que es un tema a discutir, ¿no? La otra cuestión que me parece interesante de lo que has dicho, independientemente de lo que ya se ha mencionado acá, es que tú dijiste en una de tus preguntas, tiene que ver con el papel del historiador o cómo se hace historia, ¿no? Y yo creo que aquí tú estás enfrentado o estás en la posibilidad de ser un tipo de historiador muy distinto a lo que has sido. Yo creo que tú has trabajado, y bueno, yo he visto que tu manera de afrontar
el tema de la guerra sí ha ido abriendo cosas, ¿no? Pero creo que acá, pues sí, habrá que empezar a trabajar más bien como siendo un historiador diferente. Ahora que está la discusión de si los historiadores orales hacen historia o hacen otra cosa, o si la historia de las emociones tiene lugar o no tiene lugar, ¿no? Y aquí están mezclados todos estos temas, ¿no? Lo de los testimonios, toda esa discusión de la validez del testigo, del testimonio, ¿no? Y una cosa, nada más algo que me recordó, quizás sí valdría la pena que vieras esta discusión que tiene la gente que se dedica a historia de la fotografía con el uso de los álbumes, ¿no? Hay toda una discusión ahí. Ahorita no te podría recomendar a alguien, pero sí sé que hay una discusión porque los historiadores de la fotografía o los que trabajan fotografías han encontrado con la presencia y bueno, con la oportunidad de trabajar con álbumes de fotografía, pero también con la desgracia de que esos álbumes, algunos de esos álbumes están destruidos porque cuando los recibieron, los desarmaron, ¿no? Eso destruye el provenance, el provenance, lo que se llama la secuencia, destruye la intencionalidad del sujeto que monta eso es un criterio de museología que es paradigmático. Nosotros no aceptamos colecciones grandes si no están en provenance, porque no hay manera de yo poder legitimar el cuerpo de cultura material si yo desconozco su procedencia. Mira, lo que tú me estás planteando aquí es una pregunta fundamental para repensar la historia militar. Pienso en Puerto Rico, en el cual se significa la historia militar simplemente de un registro ideológico. Eso es problemático. Ahora mismo, en la etapa que estoy en mi carrera, habiendo estado ya 20 años en la Universidad de Puerto Rico y ahora estar en una institución cuyo objetivo es la significación de la cultura material a través de la interpretación académica. Y también lo que privilegia, por ejemplo, mi división le cambiaron el nombre, no es historia militar, es History and Society. Y eso responde a una intencionalidad de centrar al sujeto dentro del gran relato militar. O sea, toda esta cuestión, digamos, de la épica, de, de la cronología, del asunto institucional y político, pues hay una especie de intencionalidad de alejarse un poco de eso y entrar a la historia del sujeto. Y en ese sentido eso es tierra fértil para trabajos como este. Porque de nuevo, yo entiendo que la historia militar está basada mucho en ese tipo está encerrada en ese paradigma. Y de nuevo voy al ejemplo de Puerto Rico. O sea, cuando tú ves toda esta controversia del militarismo que está surgiendo ahora a partir de los movimientos geopolíticos que se están dando del narcotráfico, de la cuestión del narcotráfico y todo esto, tú te das cuenta que ese discurso del antimilitarismo sigue incólume por décadas. O sea, yo me sorprendo, o sea, no hay una reflexión más allá del registro geopolítico o ideológico. Entonces, yo pienso que hay que mover los estudios militares a las subjetividades de los combatientes y de las poblaciones que están envueltas alrededor del conflicto bélico. Y yo creo que este trabajo o los trabajos que yo pretendo hacer, están en esa dirección. En el caso de Pancho Villa, para mí un tema, cuando yo hablo de la historia de otro país, yo tengo mucho cuidado. Sí, porque tú no sabes qué mina va a pisar. Entonces, sí, entonces, tal vez yo no ofrezco una historia dura de Villa aquí, porque bueno, yo no voy a abrir un flanco aquí. Entonces, soy muy cuidadoso en ese tema. Te vas a enfrentar Por ejemplo, yo no puedo escribir nada de Veracruz sin consultarle a Pepe Ronzón, porque eso es un problema ya que está en el horizonte. Y tenemos que evitar, ¿no? Pero bueno, nada,
yo quisiera darle una nueva mirada a todo este asunto militar basado en la subjetividad del combatiente y todas las poblaciones que están alrededor de ellos, dígase la gestión civil. Y en ese sentido, como dije, este trabajo va en esta dirección. Indudablemente, si abordo Veracruz, irá en esta dirección también. El historiador Jean Piaget hizo una cosa de los soldados franceses que estuvieron en la intervención francesa en México. Escribió unas historias que recogió estos. ¿Y cómo le fue? Bueno, ahora pregunta. Ok. Con las cartas de los soldados. Eso es fundamental, de hecho. Qué bueno que lo menciona. Yo estoy. El Smithsonian funciona como una universidad. Mi jefe es un chair de departamento. Y estamos trabajando un proyecto. Él está interesado en la Primera Guerra Mundial en Puerto Rico. Y eso es un problema. Es un tema interesante, pero ¿cómo tú lo abordas? Porque ya se ha abordado desde la cuestión institucional y la cuestión política ad nauseam. ¿Dónde está entonces el testimonio de esos soldados que se ha perdido? No hay ni tan siquiera cultura material. Entonces, ¿cómo vamos a historiar el soldado de la Primera Guerra Mundial en Puerto Rico? Y yo estoy trabajando roster de Cementerio Nacional, estoy contactando la Legión Americana en el área de Nueva York, porque no existe, el único trazo que existe es la banda de Rafael Hernández, que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, esos son los retos metodológicos que hay en temas específicos del militarismo. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando un concepto que se llama territorial soldiering, los soldados en los territorios, ¿no? Con aras a establecer una exhibición en el futuro, ¿no? Dentro de un exhibit más grande que se llama The Price of Freedom, que eso es otra historia aparte. Pero hay unos retos, cómo yo rescato, o sea, porque se habla del campamento de las casas, hay todo un cuerpo historiográfico de la Primera Guerra Mundial en Puerto Rico, pero ¿dónde está la historia de los soldados? Y una de las maneras que se me ha ocurrido de rescatar esa historia a través de la cultura epistolar. Y eso plantea un outreach al público para colectar eso. Hay guerras que no dejan rastro, o es muy tenue. Esta misma, estos individuos no fueron reconocidos hasta 1970. Yo, yo siempre tengo, eh, digamos, como que una reacción cuando para el tipo de historia que se hace, desde dónde se hace. A mí me parece que sí, desde México seguramente se ha hecho historia y el tema de Columbus se ha tratado y, y se ha tratado de una determinada manera y desde un horizonte y con una tradición historiográfica, yo diría, muy fuerte para tratar de entender este proceso dentro del mayor que llamamos la Revolución Mexicana, ¿no? Como si la revolución fuera una, ¿no? Claro. Porque esa es una de las una de las primeras cosas con las que nos enfrentamos mucho desde la historiografía mexicana, pensar en una única revolución. Y cuando discutimos y nos sentamos y pensamos y vemos cómo fueron las experiencias revolucionarias en distintas partes del territorio que hoy que es México, pues nos damos cuenta que es una cosa totalmente diversa, variada, diferenciada, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es el tipo de construcción historiográfica que hacemos quizá desde México, como se hace en otros países cuando se trata de hacer las historias, ¿no? De estos países. Entonces, cuando se ve desde afuera, nos encontramos con cosas mucho más interesantes, novedosas, que enriquecen la discusión historiográfica y que de ninguna manera van a venir a entrar, digamos,
Como que ese es el gran problema, ponerlo como en competencia, ¿no? Ya acá ya lo dijeron todo, entonces yo ya no mejor es justamente el reto, encontrar nuevas fuentes que nos permitan ver otras miradas de esos procesos, ¿no? Por ejemplo, el título que le pusiste, lo de la intervención, y está, ¿no? Pues desde allí hay gente que dijo que era la invasión, ¿no? Y ahí ya tienes un problema bueno, pues entonces fue una intervención, fue una invasión, como, depende de dónde la veas y cómo la veas y cómo la reconstruyas, y las fuentes allí son fundamentales. Entonces a mí me parece que las miradas que se pueden entretejer desde horizontes historiográficos diversos, como pueden ser las formaciones históricas en otros países, es una aportación. Y segundo, cuando se encuentran fuentes que resultan, digamos, novedosas, o que se le hace otro tipo de preguntas, incluso a esas fuentes que ya fueron utilizadas, me parece que eso es lo que se contribuye al debate historiográfico de mayor alcance, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tiene que prevalecer en un planteamiento como este, ¿no? No sé, me parece que siempre es así, enriquecedor en esta contribución del debate, que no es mexicanos exactamente, ¿no? Sí, más bien como más amplio, ¿no? Entonces yo creo que ahí está uno de los aportes de un trabajo común, que no va a venir a ir con la interpretación que hizo Katz, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Katz la hizo desde un determinado espacio con unos alcances, y creo que ahí tiene mucha pertinencia la pregunta que hacía Gerardo. ¿Cuál va a ser la finalidad de esto? ¿Un libro? ¿Qué va a ser, no? En ese sentido. Katz tenía muy claro que iba a ser un libro y sí, que lo iba a hacer de esta manera, o los que hizo que son de esta manera. Además que fue su libro, además de eso, Y fue su libro, ¿no? Entonces, y construido con un horizonte formativo particular y externo, ¿no? Que sé, claro, que ya cuando lo teníamos aquí, pues era como un mexicano más, ¿no? ¿no? Increíble, sí, yo venía en el avión leyendo su ensayo de Columbus. Ajá. Y de verdad, la manera que él narra es una cuestión superior, no hay manera. Entonces, la reflexión que es lo que dice de Villa en Columbus, es que Villa actuó en Columbus bajo una suspicacia, porque nunca se va a poder probar si Carranza estaban entendidos con Estados Unidos. Y él lo que asume es que la única manera que se puede vencer históricamente es por retazo. Eh, y es interesante porque entonces la actuación de Villa en Colombia se convierte en un ejercicio de que Villa nunca estuvo seguro de lo que estaba haciendo. Híjole, eso sí que no. En lo que respecta al ataque específico. Yo creo que Villa siempre supo lo que hacía en cualquier lugar que hacía, ¿eh? En términos militares, sí, pero Katz me refiero al asunto, por ejemplo, de que él nunca, Katz deja eso al criterio de uno. En términos, sí, en realidad él tenía una lectura clara de la intencionalidad de Estados Unidos en ese contexto del proceso ¿no? de la revolución o postrevolución, vamos a ver, y deja esa ambigüedad. Y yo digo, bueno, eso es un argumento audaz, pero vamos, yo no soy experto en la Revolución Mexicana tampoco, así que yo no recuerdo con detalle lo que plantea Katz sobre Columbus. el ataque de Villa a Columbus,
pero si recuerdo, o si mal no recuerdo, trata de explicarlo en términos del entramado Correcto. en ese momento en el cual incluso había consideraciones muy prácticas desde el punto de vista de la participación de Villa en eso que se llama la Revolución Mexicana, que efectivamente, como dice Pepe, fueron varias revoluciones. Esto, Y un tema. y efectivamente, Katz, hasta donde recuerdo, enfatiza ese elemento de indeterminación, Exacto. porque no había como un panorama claro de cuál era la posición de Estados Unidos y de cuál fue la intencionalidad de Villa en términos de Correcto. Eso. incluso intervención de Estados Exacto. Unidos para el nacionalismo mexicano. Es decir, hay un elemento de mucha especulación con relación a ese incidente. Entonces, es un instante interesante que desde la perspectiva de la revolución vista en conjunto quizás no es una de las cuestiones más importantes si entendemos el proceso de la revolución en su totalidad, pero que también incide, porque también, si hasta donde recuerdo, ocurre en un momento en que Villa militarmente estaba muy débil. Entonces era como parte de una estrategia de poder fortalecer hasta esa dimensión, digamos, práctica de, de, de tratar de buscar cómo fortalecerse él, no Hay solamente algo de eso. Sí. políticamente. Entonces, Él, de pata. él lo explica precisamente de esa manera, porque él va por los argumentos clásicos, que si la cuestión con Alemania, que si el asunto de las tropas que envían a lugares, pero al final del cuenta, él dice que es lo turbio del asunto en términos de que él no puede leer bien lo que está pasando de parte de los Estados Unidos. Entonces, yo lo tomé como argumento de los límites del historiador. Digamos, el entramado de esto es tan denso que nunca vamos a saber si Villa estaba en lo correcto en su lectura con los Estados Unidos o no. O quizás el mismo Villa no estaba leyendo bien lo que estaba sucediendo. O sea, él, para mí, es un historiador de la ambigüedad, porque él no puede encasillar a Villa en ese proceso. Que bueno, al final de cuentas yo creo que son los límites del ejercicio de historia. Pero sí, adjudica que Columbus, en el caso de Columbus, él privilegia la línea investigativa de que es una cuestión de que un ejercicio de Villa de atisbar cuál es la intencionalidad de los Estados Unidos. Que él explica toda esa ambigüedad de eso. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Un último comentario? Bueno, pues yo les agradezco